¿Sabías que uno de los líderes más icónicos de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, no solo impulsó el reinado del terror, sino que también intentó borrar a Dios del corazón de Francia? ¿Te has preguntado cómo un abogado devoto de los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad terminó transformándose en uno de los personajes más temidos y controvertidos de la historia? En este video, te llevaré a través de los turbulentos tiempos de la Revolución Francesa, donde la guillotina se convirtió en símbolo de justicia y la fe cristiana fue atacada sin piedad. Descubre cómo Robespierre, en su afán de crear una nueva sociedad, sembró el terror y llevó a Francia a un abismo del que tardaría mucho en salir. El ascenso de Robespierre, de abogado idealista a líder revolucionario. Maximilien Robespierre, nacido en 1758 en Arras, Francia, se formó como abogado y rápidamente se destacó por su defensa de los derechos del pueblo. Inspirado por las ideas de la Ilustración, se unió a la Revolución Francesa con la esperanza de derrocar el antiguo régimen y establecer un gobierno basado en la razón y la igualdad. Pero, ¿cómo pasó de ser un defensor de la justicia a convertirse en el arquitecto de uno de los periodos más oscuros de la historia? Robespierre pronto ascendió en las filas revolucionarias, ganándose la reputación de ser incorruptible y devoto a sus principios. Fue elegido miembro del Comité de Salvación Pública, creado el 6 de abril de 1793. Este órgano fue creado para proteger la revolución de sus enemigos. Sin embargo, lo que comenzó como un esfuerzo por defender la revolución, rápidamente se transformó en una maquinaria de represión y muerte. La guillotina, instrumento de justicia o de tiranía. Los jacobinos sancionaron la Constitución de 1793, conocida como la Constitución del Año 1. Esta no alcanzó a entrar en vigencia, pero estableció la Primera República y el sufragio secreto, obligatorio y universal, más la abolición de la esclavitud, la que luego sería restituida. En línea con lo de anterior, se dio la destrucción definitiva del feudalismo y se ejecutó la política de precios máximos a fin de detener la inflación, medida que históricamente resultó ineficaz. Este contexto de crisis económica y de muertes generadas por las masacres internas y el enrolamiento obligatorio de la milicia generó aún más descontento entre las clases populares para con los jacobinos. Además, bajo el liderazgo de Robespierre, la guillotina se convirtió en el símbolo del terror. Cualquiera que fuese considerado enemigo de la revolución, incluidos aquellos que defendían la fe cristiana, era llevado al patíbulo. Miles de personas, desde nobles hasta campesinos y clérigos, fueron ejecutados sin piedad. Se estima que alrededor de 16.000 a 17.000 personas fueron ejecutadas por guillotina durante este periodo en toda Francia. Sin embargo, si se incluyen las ejecuciones sumarias y otras formas de represión, el número total de muertos podría ascender a unas 40.000 personas. Al mismo tiempo, Maximilien Robespierre, que se había erigido en el líder jacobino más importante de la revolución junto a Danton, mandó a guillotinar en 1794 a este último, su aliado, y enloqueció. Prohibió la religión católica y se hizo proclamar Dios, profanando la catedral de Notre Dame y erigiendo a la nueva diosa de la nación, la diosa Razón. Robespierre justificaba estas acciones como necesarias para purgar a Francia de sus enemigos, pero ¿realmente se trataba de justicia o simplemente de tiranía disfrazada? ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. El reinado del terror, una cruzada contra la fe católica. Durante el reinado del terror, la Revolución Francesa no solo se transformó en un movimiento político,
sino en una guerra ideológica que buscaba erradicar cualquier vestigio del antiguo régimen, incluido el catolicismo, que era visto como un pilar del poder monárquico. Bajo el liderazgo de Robespierre y el Comité de Salvación Pública, se desplegó una campaña implacable y sistemática que no solo buscaba secularizar la sociedad, sino desarraigar profundamente la fe católica de la vida pública y privada de los franceses. En términos cuantitativos, decenas de miles de personas fueron víctimas de esta persecución religiosa. Las iglesias y catedrales, que habían sido centros de la vida comunitaria durante siglos, fueron cerradas, saqueadas y, en muchos casos, profanadas o convertidas en templos de la razón. Más de 30.000 sacerdotes y religiosos fueron encarcelados o exiliados, y varios miles fueron ejecutados simplemente por negarse a renunciar a su fe o por resistirse a la imposición de la nueva religión estatal. Esta cruzada no solo representó una represión física, sino también un ataque frontal a la identidad y cultura de la nación francesa. La descristianización forzada trató de reemplazar los valores cristianos que habían moldeado la sociedad con una nueva moral basada en la razón, pero esta campaña generó un vacío espiritual que no fue fácil de llenar. La imposición del culto a la razón y posteriormente del culto al Ser Supremo intentó erigir un nuevo orden moral, pero en el proceso desgarró el tejido social y dejó cicatrices profundas en la comunidad. El reinado del terror, bajo el liderazgo de Robespierre, no solo se trató de una purga política, sino de un esfuerzo meticuloso y despiadado por transformar radicalmente la sociedad, erradicando no solo a los enemigos del Estado, sino también a los guardianes de la fe. Esta cruzada contra el catolicismo dejó un legado de desolación espiritual que resonaría en Francia durante generaciones. La caída de Robespierre, el fin de un régimen de sangre. Pero el reinado del terror no podía durar para siempre. A medida que las ejecuciones se multiplicaban, el miedo y la desconfianza crecieron, incluso entre los propios revolucionarios. Robespierre, una vez visto como el salvador de la revolución, comenzó a ser percibido como una amenaza. Finalmente, en julio de 1794, fue arrestado y ejecutado sin juicio, víctima de la misma guillotina que había utilizado para consolidar su poder. Robespierre dejó un legado sombrío. Aunque su intención era construir una sociedad justa, sus métodos condujeron a un régimen de terror y opresión. La Revolución Francesa, que comenzó con promesas de libertad y fraternidad, se manchó con la sangre de miles de inocentes, y la fe cristiana en Francia sufrió un golpe devastador del que tardaría en recuperarse. La historia de Robespierre es un recordatorio de los peligros de permitir que el fanatismo y la ideología desplacen la fe y la razón. En su intento de crear una utopía, Robespierre se convirtió en lo que más temía: un tirano. Es crucial que reflexionemos sobre los valores que defendemos y los métodos que ejecutamos para llevarlos a cabo. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.